El soldado regresó después de 730 días enterrado profundamente tras las líneas enemigas, solo para quedar paralizado por la visión que le esperaba. Su pequeña hija, su Lily, estaba tirada como si fuera basura en un rincón del jardín, mientras su esposa, vestida con un impecable vestido de novia, estaba de la mano de otro hombre. Pero bastó una sola mirada, un solo gesto suyo, y toda la multitud quedó en silencio. Nadie se atrevió a hablar. Sonido metálico seco. Ethan Walker empujó la oxidada puerta de hierro azul, sus bisagras crujieron como una advertencia. La casa de 2 pisos que una vez llamó su hogar emergió entre la maleza que le llegaba a la cintura. Sin luces. Sin perros que ladraran. Sin rastro de vida. Permaneció inmóvil. Sus manos aún mostraban los callos endurecidos de la guerra. Colgaba de su hombro derecho su maltrecha mochila militar, como el peso de todo lo no dicho. El viento frío le atravesó la chaqueta, pero Ethan no se inmutó. Simplemente se quedó mirando. La casa ya no era un hogar. 3 pasos lentos hacia adelante. Subió al porche. Todas las ventanas estaban bien cerradas, con las cortinas corridas. Probó el pomo de la puerta principal, pero estaba cerrado. Ethan tocó 3 veces. Lento. Firme. No hubo respuesta. Retrocediendo, caminó por el sendero de ladrillos, los mismos por los que su hija solía montar en bicicleta. Ahora, cubiertos de musgo, agrietados, olvidados. Dando la vuelta hacia el fondo, encontró la pequeña ventana de lo que había sido la habitación de Lily. La cortina púrpura pálido seguía colgada, pero ya no ondeaba. Se aferraba al cristal, rígida por el polvo y el tiempo. No la llamó por su nombre. No golpeó la puerta. Él lo sabía. No había nadie allí. Ya no. Al volver al frente, Ethan se quedó mirando por última vez. Luego sacó su teléfono. No hay señal. Por supuesto. Durante los 2 años de su operación especial, le prohibieron los dispositivos personales. Nada de mensajes de texto. Nada de correos electrónicos. Nada de cartas. Solo podía regresar al finalizar la misión. Y ahora que estaba de vuelta, su casa ya se había ido. Hacer clic. La puerta de un vecino se abrió con un crujido. Una joven salió arrastrando una bolsa de basura. Veinteañera. Rizos castaños y sueltos. Vaqueros y sudadera gris con capucha. Ella se quedó congelada cuando lo vio. Dios mío, eres Ethan, ¿verdad? Dijo con voz vacilante y los ojos muy abiertos. Él asintió. Penny, se presentó rápidamente, dejando la bolsa en la mesa. Llevo alquilando este lugar desde abril del año pasado. La casa de al lado lleva más de un año vacía. La voz de Ethan era baja, áspera, con un deje de cansancio. ¿Dónde está Julia? Penny se mordió el labio. La inquietud se reflejó en sus ojos. Miró a su alrededor, como si el mismo viento pudiera robarle las palabras. Se fue, dijo Penny en voz baja. Hace como 1 año y medio. Julia dejó a su hija con su hermana. Dijo que volvería, pero nadie la ha visto desde entonces. Una ráfaga fría azotó el porche, trayendo consigo el aroma del mar. Ethan no se movió. ¿Sabes por qué? Preguntó, con la voz apenas un susurro. ¿Por qué Julia se fue así? Penny dudó. Luego negó lentamente con la cabeza. Nadie lo sabía realmente. Era reservada. Algunos pensaban que estaba en problemas, otros decían que estaba deprimida. Pero no hablaba con nadie. A Ethan le dolía la garganta. Sentía una opresión en el pecho, como si los fragmentos afilados de un pasado que creía enterrado hubieran regresado con fuerza. La niña se llamaba Lily, ¿verdad? Preguntó Penny con dulzura. La veía a veces. Sentada sola en la entrada de la casa de la señorita Clara. Ella tragó saliva. Pero, hace tiempo que no la veo. ¿Quién es Clara? La voz de Ethan se agudizó, con creciente urgencia. La hermana de Julia, respondió Penny. Vive en los viejos apartamentos cerca del barrio de migrantes. Puedo darte la dirección. Espera.
Desapareció dentro, dejando a Ethan inmóvil, con los brazos flácidos a los costados. No había ira en él, solo vacío. Penny regresó momentos después con un trozo de papel. Calle Maple 36B, dijo en voz baja. Si necesita algo más, aquí estoy. Ethan asintió. Gracias. Se giró y caminó lentamente hacia la camioneta oxidada estacionada en la acera. Penny lo llamó. Sabes, la niña solía sentarse en esos escalones todas las noches. Solita, abrazada a un osito de peluche. Una vez le pregunté por qué no entraba. Su voz vaciló. Simplemente dijo, a la tía no le gusta el ruido. Ethan no se dio la vuelta. Abrió la puerta. Arrancó el motor. El camión se alejó por la calle desierta, una calle que una vez albergó a una familia. Ahora solo una casa. No quedaba nadie en ella. El apartamento 36B formaba parte de un complejo de 3 plantas en ruinas, sin ascensor. El pasillo era estrecho y las luces parpadeaban como estrellas moribundas. Ethan tocó la puerta. No hubo respuesta. Pero oyó algo. Un suave crujido. El sonido de un movimiento. Volvió a llamar. Luego empujó. La puerta se abrió con un crujido. Estaba abierta. Dentro, el aire era denso, cargado de moho, humo de cigarrillo y el olor agrio del licor derramado. El apartamento estaba oscuro y desordenado. Había envoltorios de golosinas esparcidos por el suelo. Latas de cerveza rodaban perezosamente sobre la alfombra manchada. El televisor emitía estática a todo volumen en un rincón. Ethan entró. Silencioso. Cuidadoso. Entonces lo vio. Bajo la mesa del comedor, medio escondida entre las sombras, había una pequeña cabeza de cabello castaño. Una figura diminuta. Acurrucada. Inmóvil. Ojos abiertos, secos, sin pestañear. Lily, suspiró. Se le quebró la voz. La niña no se movió. Ni siquiera parpadeó. Aferraba un osito de peluche andrajoso, con su pequeño cuerpo rígido. Ethan se arrodilló, despacio, con cuidado. No la agarró. No la empujó. Ella parpadeó una vez. Entonces susurró, tan suavemente que apenas existía. Papá, regresaste por mí. Su voz se quebró. Él asintió. Sí, cariño. Soy yo. Papá está aquí. Volví por ti. Un latido. 2. Entonces, sin lágrimas ni palabras, Lily se arrastró hacia él. Sus brazos aferraban al osito de peluche. Sus ojos no se apartaron de su rostro. Ethan abrió los brazos. Y por primera vez en 2 años, la pequeña se abrazó a su padre. No habló. No le hacía falta. Y nadie sabía que en ese momento, después de ese abrazo tan esperado, lo peor apenas comenzaba a tocar a la puerta. Lily no lloró. No volvió a hablar. Simplemente apretó con fuerza la mano de su padre, como si soltarlo lo hiciera desaparecer. El apartamento 36B estaba más frío de lo que Ethan esperaba. La bombilla amarilla parpadeante del techo proyectaba sombras inquietantes sobre un suelo manchado de agua. El aire olía a humedad, tabaco y cerveza rancia. Ethan se sentó en el suelo, abrazando a su hija. Ella apoyó la cabeza en su pecho, con el desgastado osito de peluche apretado contra su corazón. Susurró suavemente, ¿has cenado? Ella negó levemente con la cabeza. Sin palabras. Pero suficiente. Él se puso de pie, levantándola con facilidad en sus brazos. Era ligera. Aterradoramente ligera. Sus piernas colgaban flácidas. Hundió el rostro en su hombro. La cocina estaba casi vacía. Una caja de cereales volcada. Platos sucios. Una pizza olvidada hacía tiempo, marchita por el moho. Ethan la colocó suavemente en el destartalado sofá y cubrió su pequeño cuerpo con su chaqueta. Luego entró en la cocina a hervir agua. Sin señal. Sin wifi. Sin contacto. De todas formas, no tenía pensado llamar a nadie. En el armario,
encontró un solo paquete de fideos instantáneos. Eso fue todo. Colocó el cuenco humeante sobre la mesa. Y el silencio se prolongó. Lily solo miró el cuenco. No se movió. No reaccionó. Prueba un bocado, murmuró Ethan con voz suave, casi tranquilizadora. No es gran cosa, pero algo es algo. Tras una larga vacilación, Lily tomó la cuchara. Lenta y cautelosamente, se la llevó a los labios y le dio un pequeño mordisco. ¿Cómo se llama tu oso?, preguntó Ethan con dulzura y tono ligero. Terminó de masticar antes de responder en voz baja, silencioso. Mamá le puso nombre. Me ayuda a callarme, cuando estoy triste. Ethan asintió lentamente, con un nudo en la garganta. No culpaba a la niña por decir eso. Los niños no mienten. Solo repiten lo que les han enseñado. La puerta se abrió con un crujido. Ethan se giró. Una mujer, de unos 30 años, entró. Llevaba una camiseta sin mangas, el pelo despeinado y el rímel corrido bajo la mirada cansada. Agarraba una bolsa de plástico con botellas que tintineaban dentro. ¿Qué demonios? ¿Quién anda ahí? Su voz sonaba áspera, entre sorprendida y molesta. Ethan se puso de pie, con una postura tranquila e inquebrantable. Soy el padre de Lily. Clarissa Andrews se quedó paralizada. Luego soltó una risa seca y quebradiza, como si acabara de oír un chiste que no le hizo gracia. Maldita sea, murmuró. Creí que estabas en Irak o donde sea. Nunca me fui, dijo Ethan en voz baja, con los ojos fijos en ella. Clara tiró una botella medio vacía sobre la mesa. No me mires así. Julia dejó al niño, dijo que tardaría unas semanas y desapareció. Tengo mi propia vida, ¿sabes? ¿Y qué hay de la suya?, preguntó Ethan en voz baja, con el peso de su voz calmando el aire de la habitación. ¿Qué clase de vida ha tenido aquí? Clara sacó un cigarrillo de su bolso, lo encendió con manos temblorosas y le dio una larga calada. ¿Crees que esto es fácil? Tengo trabajo. Tengo novio. No me he apuntado para tener hijos. Ethan no dijo nada. Se arrodilló frente a Lily con voz tierna. ¿Quieres venir conmigo? Ella lo miró. No había miedo en sus ojos, solo algo más. Una frágil esperanza, como si esa pregunta hubiera estado resonando en su mente durante el último año. Ella asintió. No me vas a dejar otra vez, ¿verdad? Ethan le apretó la mano suavemente. No. Ya volví. Y no me voy a ninguna parte. Se puso de pie y levantó a Lily en sus brazos. Ella se aferró a él al instante, rodeándolo con sus brazos sin vacilar ni dudar. Clara soltó una risita sin humor y se apoyó en la pared. Bien. Llévatela. Me da igual. Pero no me metas en líos judiciales, ¿entiendes? Ethan no respondió. Salió por la puerta con su hija en brazos, sin mirar atrás ni una sola vez. Lily apoyó la cabeza en su hombro. Sus ojos se cerraron lentamente por puro cansancio. En el coche, Lily estaba sentada en el asiento trasero, con sus pequeños brazos aferrados al cinturón de seguridad. Ethan ajustó el espejo retrovisor, mirándola a los ojos. ¿Tienes frío? Ella negó con la cabeza. De todos modos subió la temperatura. Un largo silencio se extendió entre ellos antes de que ella hablara, su voz apenas un susurro. Papá. Mamá dijo que si me porto bien, volverá a buscarme. Ethan no se dio la vuelta. Mantuvo la vista fija en la carretera. Te has portado bien, dijo en voz baja. Por eso estoy aquí. Para recogerte ahora. El coche arrancó del complejo de apartamentos y giró hacia el bulevar. Las luces de la ciudad se encendieron con un destello, las farolas proyectaban largas y borrosas rayas sobre las aceras, como recuerdos desvanecidos de otra vida. Ethan volvió a mirar a Lily a través del espejo. Ella se había quedado dormida. El osito de peluche de una sola oreja se deslizó suavemente de sus manos a su regazo. Por primera vez desde que regresó a casa, Ethan no se sintió vacío por dentro. No porque hubiera encontrado un lugar al cual regresar, pero porque su hija todavía estaba aquí. Lily seguía durmiendo, su carita iluminada por el fugaz resplandor de las luces pasajeras.
Ethan mantuvo la radio apagada. Necesitaba el silencio, lo único que le permitía mantener la calma después de lo que acababa de presenciar. Clara tenía razón en una cosa, ese lugar no era un hogar. Lily no podía pasar otra noche allí. ¿Y luego qué? ¿A dónde podría llevarla? La vieja casa había desaparecido, la habían alquilado hacía años. Ya ni siquiera tenía llaves. Un hotel no era lugar para un niño ya herido por el abandono. Su mente vagaba entre nombres, viejos amigos, antiguos compañeros de equipo. La mayoría se habían ido. Habían seguido adelante. Habían construido nuevas vidas. Solo surgió un nombre. Thomas Lane. Un ex policía. ¿Tranquilo? No del tipo amigable, pero sólido. El tipo de hombre que aparecía cuando era necesario. Años atrás, habían enterrado juntos a un compañero de equipo durante su primer despliegue. Desde entonces, apenas mantuvieron contacto. Lo justo para que Ethan supiera, si las cosas alguna vez salían mal, Thomas no le daría la espalda. Ethan se detuvo y sacó su teléfono. El número de Thomas seguía guardado, bajo las iniciales TL. Él marcó. Un anillo. 2. Dios mío, Ethan, dijo Thomas con voz áspera, profundamente dormido. Creí que estabas muerto ahí fuera. Ethan fue directo al grano. Tengo una niña pequeña. Necesito un lugar donde quedarme, solo por esta noche. ¿Puedes ayudarme? Un latido de silencio. Claro, amigo. Tercer piso. La puerta no está cerrada con llave. El viejo apartamento estaba en el tercer piso de un edificio destartalado. El pasillo olía a humedad y polvo viejo. Ethan llevaba a Lily en brazos, ella aún dormía, respirando suavemente, con los brazos alrededor de su cuello. La puerta de acceso 3D estaba entreabierta. Dentro, la luz era tenue. Las paredes estaban manchadas por el paso del tiempo. Pero todo estaba ordenado, limpio como lo mantendría alguien que vive solo demasiado tiempo. Thomas estaba de pie junto a la mesa del comedor, con una sudadera y pantalones deportivos, y una botella de agua en la mano. Pon a la niña en la cama. Ya la limpié. Ethan asintió. Depositó con cuidado a Lily en la estrecha cama contra la pared, le quitó los zapatos y la cubrió con una manta fina. Ella se movió, pero no despertó. Sus pequeñas manos aún aferraban el maltratado osito de peluche como si fuera el último ancla a su viejo mundo. Regresó a la sala. Thomas ya había puesto un vaso de agua en la mesa. El televisor brillaba de fondo, con noticias apagadas parpadeando en silencio. Se parece a ti, murmuró Thomas sin apartar la mirada de la pantalla. Ethan se sentó pesadamente. Sus codos descansaban sobre las rodillas, con los dedos fuertemente entrelazados como si llevara algo frágil dentro. No queda a dónde ir, Thomas, dijo con voz ronca. La casa, desapareció. Clara, inútil. Julia simplemente desapareció. Dejó a Lily hecha un desastre. Sin nota. Sin mensaje. Nada. Thomas se cruzó de brazos, apoyado en el marco de la puerta. ¿Estás seguro de que Julia no ha contactado con nadie? ¿Familia? ¿Amigos? Ethan negó con la cabeza. Desapareció. Como si nunca hubiera existido. Pero no me lo creo. No abandonas a tu hija y desapareces sin dejar rastro. Thomas se apartó de la puerta. Se sentó frente a él. Quizás todavía esté por aquí. No quiere que la encuentren. O quizás, alguien la está ayudando a esconderse. La mirada de Ethan se agudizó. ¿Crees que hay alguien más involucrado? Podría ser, dijo Thomas en voz baja. Luego hizo una pausa. Espera, recuerdo. Julia tenía una cuenta en redes sociales. En algún momento cambió de número y se volvió privada. La ayudé a arreglar algunas cosas durante su último divorcio. Ethan entrecerró los ojos. ¿Aún tienes la información? Thomas asintió, sacando su teléfono y lo dejó sobre la mesa. Sigue conectado. Échale un vistazo. Si sigue usando ese número, quizá encuentres algo. Ethan dudó un momento y luego contestó el teléfono.
Antes de desbloquearlo, miró a Thomas con voz baja y tensa. No intento desenterrar el pasado. Solo, necesito saber por qué Lily tuvo que sufrir así. ¿Por qué Julia desapareció? Y si aún hay tiempo, quiero que Lily tenga una respuesta. Antes de que sea lo suficientemente mayor como para creer que nunca valió la pena amarla. Thomas no habló. Simplemente puso una mano firme sobre el hombro de Ethan, un peso silencioso y firme. Ve a buscar tus respuestas, dijo Thomas en voz baja. Pero no lo olvides, ya no estás solo. Le acercó el teléfono. No más palabras. No más preguntas. Solo el comienzo de algo que Ethan casi había abandonado. La oportunidad de encontrar la verdad. Ethan desbloqueó el teléfono y luego escribió un nombre que no había aparecido en ninguno de sus dispositivos en 3 años. Julia Sanders. La cuenta seguía siendo pública. El mismo nombre. La foto de perfil mostraba a Julia de pie en la playa, con un vestido blanco vaporoso y el pelo suelto al viento. Esa sonrisa, la conocía demasiado bien. No había cambiado. Excepto que ahora, ya no era para él. Bajó la página. Subtítulos vagos. Fotos con amigos. Y luego. Ya casi es hora de algo especial. Solo el capítulo 2. Solo para siempre. La foto mostraba a Julia en una tienda de novias, envuelta en un vestido blanco, con la mano de un hombre apoyada en su cintura. Ambos radiantes, como si el pasado nunca hubiera existido. Mark Benson. Director ejecutivo. Divorciado. Sin hijos. Cuenta verificada. Y, claramente, ni idea de que Lily existía. Thomas se inclinó. ¿Es este el chico nuevo? Ethan asintió, pero no dijo nada. Sus dedos se movían lentamente por la pantalla, deteniéndose en otra imagen. Uno de los comentarios decía: Ese vestido fue hecho para ti. Te deseo toda la felicidad del mundo. Ethan le devolvió el teléfono a Thomas, sus ojos se movieron, algo en él encajó. Espera, murmuró de repente. Dejé el osito de peluche de Lily en casa de Clara. Se levantó de golpe y buscó a tientas las llaves del coche. Es lo único que ha tenido consigo desde aquella noche. Si duerme sin él, se despierta sobresaltada. Siempre. Thomas asintió. Bien, ve a buscarlo y vuelve si lo necesitas. Llamaré antes para avisar a seguridad de que vienes. Ethan metió el teléfono en su bolsillo. No hace falta. Estaré entrando y saliendo. Solo, no quiero que Lily se despierte y no lo vea a su lado. Thomas lo vio dirigirse hacia la puerta y gritó justo cuando Ethan llegó. Ethan, ten cuidado, ¿de acuerdo? No sé por qué, pero tengo el presentimiento de que esto no ha terminado. Ethan no respondió. Solo levantó la mano en señal de reconocimiento. Pero esas palabras no lo soltaron. Porque algo en ellas parecía cierto. Y por primera vez, pudo sentirlo en el aire. Algo no estaba terminado. Todavía no. Ethan regresó al apartamento 36B justo antes de la medianoche. Las luces del pasillo parpadeaban, pálidas e implacables. La puerta estaba exactamente como la recordaba, sin llave. La empujó con cuidado y entró. Cerca de la mesa del comedor, tirado en el suelo, había un conejito de peluche color crema. Tenía una oreja desgastada. No podía dormir profundamente sin él. Él lo sabía. Se agachó y lo recogió. Y justo entonces, una voz vino desde adentro. Una voz familiar. ¿Clare? Se quedó congelado. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Ya te lo dije, cásate con él, dijo Clara con voz aguda y exasperada. Ese tipo no tiene ni idea. ¿Y la niña? Quedársela unos meses más no le hace daño a nadie. Si alguna vez se sabe, di que el exmarido murió en la guerra. Punto final. Otra voz. Más suave. Nerviosa. Julie. ¿Clara? Tengo miedo. Esto nos atormentará. Si alguien se entera. Entonces échale la culpa a Ethan, espetó Clara. ¿Quién sabe si está vivo? Han pasado 3 años,
por Dios. ¿Por qué sigues preocupándote? Ethan permaneció inmóvil. Sus dedos se apretaron alrededor del conejito. No dio un paso adelante. No dijo ni una palabra. Simplemente se dio la vuelta. Caminó de regreso. Y cerró la puerta silenciosamente tras él. Como si nunca hubiera estado allí. De vuelta en el apartamento 3D, las luces seguían apagadas. Lily dormía. Thomas estaba sentado en la cocina, tomando café. Una mano en la taza, la otra jugueteando distraídamente con un encendedor. ¿Lo conseguiste?, preguntó Thomas mientras Ethan entraba. Ethan asintió. Se sentó en el sofá y colocó el conejito de peluche con cuidado sobre la mesa. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego, en voz baja. Ella no me disparó para dejarme atrás. Thomas levantó la mirada y su expresión se agudizó. Lo hizo, en silencio. Siguió un largo silencio. Thomas no insistió. Pero comprendió. La forma en que Ethan apretó la mano. La forma en que sus ojos permanecieron fijos en la oscuridad. Lo dijo todo. ¿Quieres profundizar en esto?, preguntó Thomas en voz baja. Ethan asintió. Necesito saberlo todo. Thomas se levantó, abrió su computadora portátil y comenzó a escribir. ¿Quiere vivir como si el pasado nunca hubiera existido?, murmuró. Entonces, demostrémosle. El pasado sabe encontrar el camino de regreso. Apareció un torrente de imágenes. Una foto en particular, Julia probándose un vestido de novia. Mark de pie junto a ella, prendiéndole flores en el pelo. Ambos sonriendo. Perfecto. Thomas giró la pantalla hacia Ethan. Ethan miró. No habló. Pero por primera vez desde que llegó a casa, sus ojos se iluminaron. No con dolor. Pero con fuego. Claridad. El inmaculado vestido de novia blanco se deslizó suavemente por el pulido suelo de madera mientras Julia se giraba frente al espejo de cuerpo entero. El encaje se ceñía a sus esbeltos hombros. La falda se ensanchaba lo justo para ocultar todo lo que necesitaba ocultar. Este vestido realmente te hace destacar, dijo la dependienta de la tienda, sonriendo, alisando la parte posterior del vestido con manos expertas. Julia no respondió. Se quedó mirando su propio reflejo, como si intentara ver a través de la tela. A través de la persona. A través de sí misma. Como si buscara a alguien más. Alguien sin un nombre antiguo. Sin pasado. Sin hijo. Afuera del probador, Amanda Green, dama de honor y mejor amiga desde la universidad, estaba sentada mirando su teléfono. Has elegido la correcta, dijo Amanda sin apenas levantar la vista. Se ve hermoso. Tiene clase. Julia salió y ajustó el dobladillo. Supongo que sí, murmuró ella. Los cumplidos no eran lo que ella necesitaba. Necesitaba una sensación de seguridad. Y entre los pliegues de la tela blanca, creo que lo había guardado todo. ¿Dónde está Mark?, preguntó Julia, recorriendo la habitación con la mirada. Nos reuniremos en el lugar, respondió Amanda secamente. En ese momento apareció una recepcionista del resort sosteniendo un sobre blanco simple sin remitente. Señorita Julia, alguien me pidió que le diera esto. Julia frunció el ceño. Tomó el sobre y lo abrió en cuanto el empleado se fue. ¿Adentro? Una sola hoja de papel. Impreso en letras firmes y deliberadas. Tu hija todavía te espera cada noche. Se quedó paralizada. Las palabras cortaron la frágil calma como una fina cuchilla. Sin firma. Sin rastro. Pero ella lo sabía. Julia dobló rápidamente el papel, lo metió en su bolso y se apresuró a volver adentro. Oye, ¿qué fue eso?, gritó Amanda. Nada. Amanda se puso de pie, la sospecha oscureció su rostro. Vamos, Julia. ¿Crees que no noté que te temblaba la mano? ¿Esa carta tiene algo que ver con Ethan? Los dedos de Julia se apretaron alrededor de la correa de su bolso. No menciones ese nombre. Aquí no. ¿Le contaste todo a Mark?, insistió Amanda, poniéndose delante de ella.
No hay nada que contar. La voz de Amanda bajó, aguda y con silenciosa furia. Tienes un hijo. Tuviste un marido. Tuviste un vida, lo enterraste. Que tengas miedo de que Mark se entere no significa que todo desaparezca. Julia levantó la barbilla. Su voz era fría como el hielo. Mark no necesita saberlo. Mi pasado es mío. Amanda la miró fijamente. Luego dijo en voz baja. No es que Mark no necesite saberlo. Es que tú no tengo el coraje de enfrentarlo. Silencio. Julia se dio la vuelta sin decir una palabra más. ¿Pero su rostro? Había cambiado. Se había suavizado. La mirada inconfundible de alguien que acaba de recibir un golpe en el corazón. Atardecer. Julia estaba sentada sola en el probador. Desbloqueó su teléfono para revisar sus correos y luego, distraída, revisó su bandeja de entrada. Allí estaba. Un archivo de imagen. Sin remitente. Sin asunto. Sin dirección. Ella le dio un golpecito. Era un dibujo. 3 figuras. En crayón. Uno alto. Uno mediano. Una niñita en el medio, con un lazo brillante en la cabeza. Debajo de las figuras, letras garabateadas. Papá. Mami. A mí. Julia se quedó sin aliento. Lo supo al instante. El dibujo de Lily. La niña lo había dibujado justo antes de que Julia abandonara aquella vieja casa. En aquel entonces, no había llevado nada más que una maleta y una promesa. Una promesa que nunca cumplió. A Julia se le llenaron los ojos de lágrimas. Tocó la pantalla con suavidad. Y en él. Una foto comenzaba a viralizarse en un sitio de noticias local. La pantalla brilló suavemente. Mostraba a Lily abrazando a Ethan en la playa, con una sonrisa radiante, como la luz del sol en movimiento. Ethan estaba detrás de ella, con la mano apoyada suavemente sobre su pequeño hombro, y su mirada tan tierna que dejó a Julia sin aliento. Su pulgar se cernía sobre el botón de borrar. Quería borrar la foto, pero su dedo se quedó paralizado, entre dos opciones, borrar o guardar. Al final, simplemente apagó la pantalla, ni borrar ni guardar. Porque ¿cómo iba a borrar algo si era ella quien se había marchado? Viejos recuerdos se agitaron en su interior como una lluvia silenciosa golpeando contra el cristal de una ventana. En aquel entonces, cuando Ethan se unió al ejército, Julia se quedó sola en un pequeño apartamento alquilado, enclavado en una ciudad fría e insensible. Se había embarazado de Lily demasiado joven, sin familiares cercanos, sin ingresos estables, haciendo cualquier trabajo esporádico que pudiera encontrar para sobrevivir. Los meses se hicieron eternos. Ethan se había ido, ni cartas, ni llamadas lo suficientemente largas como para calmar sus miedos, ni promesas de que regresaría pronto. Julia no odiaba a Ethan. Simplemente entró en pánico. Una noche, cuando Lily tuvo una fiebre peligrosamente alta, Julia la llevó al hospital en plena noche. Le temblaban las piernas. En su bolsillo, solo tenía una bolsa con cierre hermético llena de monedas para pagar. Todavía recordaba que la enfermera le había preguntado suavemente, ¿dónde está el padre?, y que lo único que podía hacer era permanecer en silencio. Después de esa noche, la soledad se transformó en miedo. Así que cuando Clara, su hermana mayor, se ofreció a cuidar a Lily un rato, el tiempo justo para que Julia se recuperara, ella aceptó. Y nunca regresó. Se dijo a sí misma que era compasión. Temía que regresar solo le traería más dolor a Lily. Temía que Ethan regresara y solo encontrara a una madre agotada, una mujer que había fracasado. Más que nada, Julia creía que si se ausentaba el tiempo suficiente, Ethan la olvidaría. Y con el tiempo, Lily también. El niño crecería sin recordar a la mujer que se alejó. Pero ahora, al mirar los ojos de Lily en esa fotografía, sin enojo ni amargura, solo calma, Julia se dio cuenta de algo agudo y devastador: no la habían reemplazado. La habían dejado atrás. Y lo más doloroso de todo, había sido su decisión. Esa noche, cuando Mark llegó a casa después de su reunión, Julia ya se había puesto un vestido, estaba maquillada y tenía una copa de vino tinto reposando delicadamente en su mano, como si nada hubiera pasado. «Estás libre mañana»,
Preguntó suavemente mientras le servía otro vaso. Mucho trabajo por la mañana, pero quizás esté libre por la tarde, ¿qué tal? Quiero volver a ver pasteles de boda, respondió Julia con voz suave. Todavía no he encontrado el sabor ideal. Mark sonrió, relajado. Claro. Voy a cambiar algunas cosas de sitio. Julia asintió, devolviendo una leve sonrisa, pero por dentro sentía como si estuviera unida por fuertes bandas elásticas, estiradas y listas para romperse. Más tarde esa noche, se sentó sola en la sala. El espacio era lujoso, cálido, hermoso, pero no podía calmar la tormenta que sentía en su mente. Sacó un papel doblado de su billetera y contempló la familiar escritura una vez más. No había firma. Pero ella lo sabía, Ethan estaba ahí fuera. Y quizás se estaba acercando. Con manos temblorosas, encendió un encendedor y acercó la llama a la esquina del papel. El fuego se encendió, devorando la carta en segundos. Julia creyó haber borrado el último rastro. Pero lo que no sabía, lo que no podía ver, era la pequeña cámara de seguridad del techo, en un rincón de la habitación. Lo había grabado todo, la llegada de la carta, sus ojos temblorosos, la mano que encendió la llama. Un vídeo mudo. Pero para Mark, el hombre cuyo nombre no se mencionaba en ninguno de sus susurros, sería la confesión más clara de todas. Ethan cerró el maletero del coche en silencio. La luz del atardecer se reflejaba oblicuamente en las paredes descascarilladas de la casa que una vez llamó su hogar. La casa de 3 habitaciones en la esquina de Riverstone, donde había acostado a Lily por primera vez, ahora estaba vacía, como un recuerdo que se disuelve en la niebla. Solo quedaban unas cuantas cajas de cartón, llenas de archivos y juguetes polvorientos que Clara no se había molestado en coger. Thomas salió del coche detrás de él, llevando una bolsa de documentos y una pequeña grabadora de voz. ¿De verdad crees que encontrarás algo aquí?, preguntó. Ethan asintió levemente. Necesito el historial médico. El certificado de nacimiento original. Cualquier prueba de que alguna vez formé parte de su vida. Thomas echó un vistazo a la propiedad abandonada. Clara ni siquiera cambió las cerraduras. Nunca consideró este lugar suyo. La vieja puerta se abrió con un crujido sin resistencia. La casa estaba silenciosa, quieta, como si nadie hubiera vivido allí. El aire olía a humedad. En la pared de la sala, una pequeña nota aún colgaba de la pintura desconchada, calendario de vacunación de Lily, 3 años. Ethan entró, cada movimiento cargado con el peso del pasado. No sabía qué esperaba encontrar. Pero temía lo que pudiera encontrar. Casi una hora después, mientras Thomas revisaba una pila de documentos viejos, Ethan oyó que llamaban a la puerta. Al abrir, se encontró con una mujer mayor parada allí. Era bajita, con el cabello plateado cuidadosamente recogido, y llevaba una bolsa de tela y un puñado de libros infantiles. Sus ojos se alzaron para encontrarse con los de él, la sorpresa se mezclaba con una profunda emoción. ¿Ethan Walker?, preguntó suavemente. Parpadeó. Sí. Soy la señora Langford. Fui maestra de preescolar de Lily. No esperaba verte aquí. Solo vine a devolver unos libros que a Lily le encantaban. Insistió en tomarlos prestados en aquel entonces. Ethan la invitó a pasar y le preparó una taza de té. Minutos después, se sentaron uno frente al otro en la destartalada cocina. Hubo una vez, comenzó con suavidad, que llamé a la tutora, la hermana de tu difunta esposa, después de ver a Lily esperando fuera de la puerta de la escuela durante más de 1 hora y media. Nadie vino a recogerla. Su voz bajó. Pensé en dejarla almorzar, pero Lily simplemente negó con la cabeza y se sentó bajo el árbol, abrazando a su osito de peluche. No lloró. No se quejó. Simplemente se quedó allí sentada. ¿Tranquila? Ethan inclinó la cabeza y apretó las manos. No estaba allí, susurró. Pero ahora lo eres, dijo en voz baja. No dejes que nadie más escriba el resto de la historia. Ella se puso de pie, metió la mano en su bolso y sacó una pequeña carpeta. Estas son copias de las cartas que envié a tu antigua dirección. Probablemente nunca las recibiste. También hay una foto de su cumpleaños del año pasado, tomada en la escuela. Ethan tomó la carpeta con reverencia. Su mirada se detuvo en la fotografía. Lily,
con una corona de papel, de pie junto a un pequeño pastel, rodeada de compañeros y profesores. Pero su mirada aún parecía distante, como si buscara a alguien que no estaba allí. Le dio las gracias a la señora Langford con un firme apretón de manos y permaneció en silencio mientras ella se alejaba. Solo un pensamiento resonó en su mente: ella nunca dejó de esperarme. Thomas estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo del dormitorio principal, hurgando en cajones viejos. «Encontré algo que vale la pena ver», gritó. Ethan se acercó. Thomas le entregó un sobre grueso con la etiqueta: copia certificada, acuerdo de custodia. Ethan lo abrió. Dentro había una copia notariada de una autorización de tutela, con las firmas de Julia y un hombre llamado Holden Chase, abogado especializado en divorcios y custodia. Ethan repasó la fecha con la respiración entrecortada. «Eso es 7 meses después de mi despliegue», murmuró. «Sí», dijo Thomas con gravedad. Esperó hasta estar segura de que no ibas a volver antes de presentar el papeleo. Pero eso no es todo. Thomas sacó otra pila de documentos, incluyendo una copia del certificado de nacimiento de Lily. A Ethan se le congelaron los ojos. El nombre del padre, originalmente Ethan Walker, estaba tachado con tinta roja. Junto a él, alguien había escrito a mano: desconocido. Todo el cuerpo de Ethan se quedó inmóvil. Sus manos temblaban. Esto no es legal», dijo Thomas rotundamente. «No se puede borrar el nombre del padre de un certificado de nacimiento. No sin una orden judicial o un certificado de defunción». Le entregó otra nota. Se valió de una laguna legal. Algo llamado declaración voluntaria de maternidad para modificar el registro civil. Está firmada por Shelley Brown, la registradora del condado. ¿Quieres contactarla? Ethan permaneció en silencio durante un largo y pesado momento. Luego asintió una vez. «Llámale. Ahora». Thomas puso el teléfono en altavoz. Tras 3 timbres, una mujer contestó rápidamente. «Shelley habla». «Hola, soy Thomas Lane. Estoy revisando unos documentos relacionados con un expediente del registro civil que usted certificó en 2020. El caso se refiere a una mujer llamada Julia Sanders y su hija, Lily Sanders». Hubo una pausa. Solo unos segundos. Entonces la voz de la mujer cambió. «No puedo discutir esto por teléfono. Si lo desea, puede reunirse conmigo en persona, pero traiga una orden judicial o representación legal». Thomas miró a Ethan y colgó. Luego, en voz baja, dijo: «Tiene miedo de que la impliquen. Eso significa que definitivamente pasó algo turbio». Ethan se sentó en el borde de la cama, sosteniendo el viejo certificado de nacimiento en sus manos, el nombre Ethan Walker atravesado. No lloró. Simplemente agarró el papel hasta que se arrugó en sus puños. «Puede que mi hija no necesite mi nombre», dijo en voz baja, apenas audible, «pero necesita saber que nunca me alejé de ella». Ya era de noche cuando Ethan y Thomas salieron de la casa. Un viento frío soplaba por las calles, trayendo consigo el olor rancio y polvoriento de años de sepultura. Justo antes de subir al coche, Ethan se detuvo. Se vio reflejado en el retrovisor, tenía los ojos rojos, pero firmes. «Tomás». «¿Qué?» «No voy a esa boda a armar un escándalo», dijo Ethan con voz serena pero firme como el acero. «Voy a mirarla a los ojos y dejar que mi hija vea a su padre con la frente en alto». Esa mañana, Ethan se agachó para atarle los cordones a Lily frente a la sastrería. La pequeña permaneció inmóvil, obediente, con un vestido beige claro con capucha y un osito de peluche recién lavado en las manos. Su rostro lucía notablemente más radiante que en días anteriores. «¿Te gusta este color?», preguntó el empleado, sosteniendo una muestra de seda blanca cremosa. Lily asintió levemente. «Parece el vestido de novia que vi en una película». Ethan se levantó, miró a su hija y luego se volvió hacia el empleado. «Haz uno sencillo. Hasta la rodilla, con mangas cortas. Te pago ahora. Lo necesito para el mediodía». Mientras Lily disfrutaba de un helado afuera, Ethan entró en una sastrería cercana para probarse un traje. El espejo reflejó a un hombre alto y de hombros anchos, cuya mirada aún reflejaba un cansancio innegable, pero esta vez, la mirada ya no se perdía. Se ajustó el cuello,
Enderezó los puños y luego se volvió hacia el sastre. ¿Podrías coser un pequeño bolsillo dentro de la chaqueta?, preguntó en voz baja. Quiero meter un sobre ahí. El dueño de la tienda sonrió. La mayoría de la gente le pone un anillo. Pero si es una letra, supongo que significa algo importante. Ethan no respondió. Solo ofreció una leve sonrisa silenciosa. En ese mismo momento, a casi 160 kilómetros de distancia, en el Silver Pines Resort, se descargaba una camioneta con flores frescas. El personal se movía con agilidad con portapapeles y walkie-talkies, mientras risas y charlas resonaban en el camerino del tercer piso, donde estaban reunidas las damas de honor. En el centro de la sala llena de espejos, Julia se probaba un vestido de novia de corte sirena. Se veía perfecta, al menos en el espejo. Pero por dentro, sentía un profundo dolor. ¿Dormiste bien anoche?, preguntó Amanda suavemente. Julia asintió, pero su mano se tensó alrededor del encaje del vestido. Todavía nerviosa, no respondió. Entonces llamaron a la puerta. Un empleado del hotel entró con una pequeña caja de regalo de color marfil. Sin remitente, solo una línea escrita a mano en la tapa. Tu hija todavía te espera cada noche. Julia se quedó paralizada. Le temblaban los dedos al levantar lentamente la tapa. Dentro había una horquilla rosa pálido, de plástico barato. Una de las cositas que le había comprado a Lily cuando la niña tenía solo 3 años. La misma horquilla que se le enredaba en el pelo cada vez que Julia corría a arreglarla. Y entonces, un día, la dejó atrás. Igual que todo lo demás. ¿Qué pasa?, preguntó Amanda acercándose. Julia cerró rápidamente la caja. Nada. Solo un regalito. Pero las lágrimas en sus ojos la delataron. En otra parte del complejo, Enid Benson, la madre de Mark, estaba sentada en la sala de lectura, consultando su tableta. El nombre Julia Sanders había sido buscado 3 veces. No le dijo nada a su hijo, pero lo que encontró, en particular, un registro civil con un sello de revisión, la hizo fruncir el ceño. Había dirigido una organización sin fines de lucro que apoyaba a madres solteras. Sabía muy bien que, cuando una mujer decide enterrar su pasado, suele ser porque ese pasado no está limpio. En el camerino, mucho después de que todos se hubieran ido, Julia estaba sentada sola en el banco. La luz del cristal se reflejaba suavemente en el gran espejo. Su teléfono vibró. Apareció un mensaje anónimo. Hoy me quedé callado. Mañana no lo haré. Adjuntamos una foto, Ethan de la mano de Lily, de pie frente a la vieja casa de Riverstone. Lily miraba a su padre con una mirada que Julia no había visto en más de 2 años. La mano de Julia tembló. Metió la mano en su neceser, sacó un pequeño encendedor de butano, lo encendió y quemó la nota, sin saber que la cámara de seguridad de la habitación había grabado todos sus movimientos. Al final del pasillo, Amanda se quedó congelada, habiendo captado accidentalmente la grabación que se reproducía en el monitor central. En ese mismo instante, Ethan se encontraba bajo los árboles que había afuera del resort. Había anochecido. Unas cálidas luces amarillas se derramaban desde la suite del tercer piso donde Julia se probaba su vestido de novia, proyectando un resplandor dorado sobre el edificio, haciéndolo parecer un catálogo de lujo. Pero él no dio un paso adelante. Lily estaba de pie junto a él, vestida con un vestido recién planchado, impecables bailarinas blancas y su cabello recién cortado atado con una cinta rosa pálido. Ethan le dio un suave apretón en la mano. ¿Tienes miedo? Lily lo miró. No, susurró. Porque hoy estás aquí. Se inclinó y la besó en la frente. Luego metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un documento doblado, petición de restablecimiento de la custodia legal. Había una línea en blanco al final. Ethan sacó un bolígrafo y firmó, Ethan Walker. Dobló el papel con cuidado, lo metió en un sobre y lo guardó en el bolsillo del pecho. Luego miró el resort por última vez. Mañana la invitación llegaría a las manos adecuadas. Y esta vez, no llegaría con las manos vacías. Al día siguiente, el piano tocaba notas suaves y fluctuantes, flotando en el aire como una voluta de humo. Afuera de la capilla del resort, una suave brisa mecía los pinos, haciendo que las cintas blancas atadas a los postes decorativos se mecieran ligeramente.
Dentro de la capilla, bañados por una cálida luz dorada, los invitados se habían reunido. En el pasillo central, una alfombra de pétalos de rosa fresca se extendía delicadamente. Las damas de honor ya estaban en sus puestos. Mark Benson, vestido con un smoking negro a la medida, estaba de pie frente al pastor, con una sonrisa contenida en los labios que no lograba ocultar la tensión en sus ojos. Entonces se abrieron las puertas de la capilla. Julia entró. Su vestido de novia blanco inmaculado se arrastraba tras ella. Llevaba el pelo recogido en un elegante moño, adornado con una corona de flores color perla. No miró a ningún lado. No podía. Cada paso adelante se sentía como una espina clavada en su piel. Mark extendió la mano. Julia asintió levemente. Le temblaba la mano, pero aún así sonrió. El pastor Caleb Moore dio un paso adelante, su voz profunda y cálida. Estamos reunidos aquí hoy para presenciar la unión de Mark Benson y Julia Sanders en el sagrado vínculo del matrimonio. Nadie dentro de la capilla notó al hombre que estaba afuera, debajo del árbol junto a la entrada. Ethan. A su lado estaba Lily, vestida con un sencillo vestido blanco, con su osito de peluche en brazos. Padre e hija estaban cerca, con la mirada fija en el vitral, observando cada movimiento en el interior. El pastor continuó. Antes de pasar a la parte más solemne de esta ceremonia, debo hacer una última pregunta, tanto por tradición como por recordatorio de honestidad. Se giró hacia la habitación. Si alguien aquí se opone a este matrimonio por cualquier razón válida, que hable ahora o calle para siempre. La habitación quedó en silencio. Ni un sonido. Hasta que se oyó una voz firme, clara, sin micrófono. Me opongo. Todas las cabezas se giraron. Al final del pasillo, Ethan entró. Una mano sostenía la de Lily. La otra llevaba un sobre blanco. No se apresuró. Cada paso era firme, deliberado, como si todo hubiera sido decidido hacía mucho tiempo. Julia se quedó paralizada. Mark se giró hacia ella, palideciendo. Los invitados empezaron a murmurar. El pastor hizo una pausa y bajó ligeramente la cabeza. Ethan llegó a la primera fila y se detuvo. No gritó. No estaba enojado. Simplemente miró a su hija y luego levantó la cabeza. Esta niña, dijo en voz baja, pero con una fuerza innegable, es suya, y mía. Julia no podía respirar. Ethan sacó 2 documentos del sobre. Uno era el resultado de una prueba de ADN. El otro, una solicitud de tutela. Los colocó con cuidado sobre el soporte de madera que tenía delante. Esta es una confirmación legal, dijo. Luego se volvió hacia Lily. La niña abrió una pequeña bolsa y sacó un dibujo hecho con crayones, 3 personas, un hombre, una mujer y un niño parados entre ellos. Ethan continuó, con voz tranquila y deliberada. Dibujó a su mamá, a su papá, y a ella misma. Y luego me preguntó, ¿cuándo volverá mamá para casarse con papá? Julia dio un paso atrás tembloroso. Espetó Mark, alzando la voz con incredulidad. ¿Tienes un hijo? ¿Nunca me lo dijiste? Julia tembló, pero se obligó a mantener la calma. Tuve una, pero su padre falleció. Ethan levantó la cabeza, con los ojos fijos en ella. Nunca desaparecí. Simplemente nunca dijiste mi nombre. Toda la sala quedó en silencio, como si alguien hubiera desconectado el mundo. El pastor se hizo a un lado en silencio y dejó su Biblia. La señora Enid se levantó de su asiento, pasó junto a Julia sin decir palabra, dejando atrás solo un gesto solemne y el peso frío y cortante de la decepción. Amanda, la dama de honor, se quitó lentamente los tacones, dejó el ramo en el suelo y bajó del escenario descalza. Sus pasos por el pasillo florido parecían más un funeral que una boda. Julia apenas podía mantenerse en pie. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero Ethan no se acercó. Se quedó allí, todavía de la mano de su hija. No vine aquí a arruinar una boda, dijo en voz baja pero firme. Toda la capilla contuvo la respiración, interrumpida únicamente por el ansioso sonido de la respiración. Ethan dio un paso hacia adelante sin apartar la mirada de Julia, la mujer de impecable vestido blanco, ahora visiblemente conmocionada. Vine, hizo una pausa, tragándose el peso de sus palabras, para que mi hija pudiera ver quién es realmente su madre.
Miró a Lily, parada a su lado, con su vestido blanco ondeando con la suave brisa que entraba por la ventana abierta. Luego se volvió hacia Julia y su mirada atravesó cada capa de pretensión en la que ella se había envuelto. Puedes dejarme. Puedes empezar de nuevo. Tienes derecho a elegir un camino diferente, dijo con voz firme, cada palabra cayendo como una piedra. Pero nunca tuviste derecho a abandonar a una niña. La dejaste, como una maleta vieja, cuando más te necesitaba. Y ahora, aquí estás, con un vestido de novia, de pie como si nada hubiera pasado. La multitud se quedó atónita. Julia se tambaleó hacia atrás y le temblaban los labios. Lily no vino aquí a mendigar, continuó Ethan en voz baja. Solo necesitaba ver a su madre. Una vez. No en una foto, ni a través de la historia de otra persona, sino con sus propios ojos. Desde su propio corazón. Su voz se suavizó aún más mientras se giraba ligeramente hacia Lily, luego volvió a mirar hacia arriba una última vez. Puedes decirle al mundo lo que quieras. Pero no esperes que ella lo crea, si no tienes el valor de mirarla a los ojos ahora mismo. Nadie en la capilla habló. Esa frase, clara, honesta, sin adornos, dolió más que cualquier bofetada. Cortó a través del maquillaje, el encaje y todas las mentiras pulidas. Mark se arrancó la corbata y salió furioso. Julia cayó de rodillas, pero no le brotaron lágrimas. Ethan se inclinó, alisó el vestido de Lily y preguntó suavemente, ¿lista para ir a casa? Lily miró a su madre, pero Julia no la miró a los ojos. La niña giró la cabeza y asintió. Papá, nos vamos a casa ya. Ethan sonrió suavemente y besó la frente de su hija. Sí. Vámonos a casa. Padre e hija se dieron la vuelta y salieron de la capilla, sin mirar atrás. Las puertas se cerraron silenciosamente detrás de ellos, dejando atrás una boda que nadie quería terminar, y una madre que nunca podría borrar la mirada en los ojos de su hijo. El último sonido de la boda fue el suave clic de la puerta al cerrarse. Luego, solo silencio. Sin aplausos. Sin risas. Sin brindis ni buenos deseos. La boda no terminó. Simplemente se abandonó. El micrófono en el altar crepitaba débilmente con estática y ecos entrecortados. Arriba, las luces se atenuaron una a una. Los camareros retiraron silenciosamente los manteles de las mesas. Los invitados salieron apresuradamente de la capilla sin despedirse. Nadie preguntó por la novia. Nadie dijo, felicidades. Dentro del probador, Julia estaba desplomada en el suelo. Su vestido de novia estaba arrugado y el rímel le corría por las mejillas. En algún momento, le habían quitado los tacones. El espejo del tocador reflejaba el rostro de una mujer que había perdido, no porque alguien más fuera mejor, sino porque había traicionado todo en lo que alguna vez creyó. Enterró su cara entre sus manos, respirando como si no pudiera atrapar aire. Afuera, Mark pasó sin detenerse. Su mirada era fría como el acero. Él solo dejó una frase tranquila, lo suficientemente baja para que nadie más que ella pudiera oírla. No me voy a casar con una mentira. No solo ocultaste tu pasado, lo negaste. Dejaste a tu hija como si nunca hubiera existido. Dio un paso atrás. ¿Y si planearas hacerle lo mismo a mi hijo? Llamaron a la puerta. Julia no respondió. Se abrió. Amanda estaba allí de pie, ya no era la dama de honor, ya no era su amiga sonriente. Ahora vestía ropa de calle y sostenía una memoria USB junto con un sobre de papel. Ninguna sonrisa cortés. Ninguna simpatía. Esta es una copia de la cámara de seguridad, dijo Amanda, colocándola sobre la mesa. La escena donde quemaste los papeles. La guardé, porque ya no estoy segura de si fui testigo o cómplice. Julia gritó con voz ronca y quebrada. Lo he perdido todo. ¿Qué más quieres de mí? Amanda no respondió. Se giró para irse, pero se detuvo, con la voz suave, como si se estuviera desprendiendo. No lo perdiste porque te lo quitaron. Lo perdiste porque lo dejaste atrás. No muy lejos, en el salón de té, Ethan estaba con Thomas y la abogada Margot Kane. Julia entró descalza, agarrando el borde roto de su vestido y con expresión medio loca. Ethan, por favor, no publiques el vídeo.
No me demandes. Permíteme conservar, al menos un poco de dignidad. Ethan no respondió de inmediato. La miró a los ojos, sin odio ni compasión, solo el final. No necesitas destruirme, susurró Julia. Ya lo he hecho yo misma. Margot Kane le deslizó una carpeta por encima de la mesa. La orden de alejamiento temporal ha sido aprobada por el tribunal. A partir de este momento, no se le permite acercarse a menos de 100 metros de Lily. Julia retrocedió como si la hubieran golpeado. No, esto no puede ser. Puedes apelar, añadió Margot con calma. Pero Lily estará protegida. Y Ethan ya ha solicitado la custodia oficial. Thomas dio un paso adelante, sosteniendo un certificado de nacimiento con la línea padre, Ethan Walker, tachada. No puedes borrar a alguien de tu vida de un plumazo. La puerta trasera se abrió con un crujido. Penny Monroe, la ex niñera, entró con Lily a su lado. La niña permaneció detrás de Penny, inmóvil. Julia extendió la mano con voz temblorosa. Lily, lo siento. Lo siento mucho. Lily dio un pequeño paso atrás, escondiéndose detrás de la falda de Penny. Sin lágrimas. Sin palabras. Solo una mirada, tan decepcionada que hizo que toda la habitación se sintiera más pesada. Julia cayó de rodillas, sollozando. No quería perderla. Simplemente no quería perder mi oportunidad de empezar de nuevo. Nadie respondió. Afuera, la lluvia empezó a caer. Amanda estaba de pie junto a Penny, mirando a través del cristal, observando a Julia sentada sola en lo que alguna vez se suponía que era una sala de bodas, rodeada por un vestido blanco grisáceo y fragmentos rotos de memoria. Ella susurró suavemente, ahora lo entiendo. No todas las que visten de blanco, son realmente novias. Un mes después, el pueblo de Esperanza no era más que una mancha de tinta azul en el mapa, un lugar donde la brisa del mar no gritaba, donde los amaneceres llegaban sin prisa y todos los caminos eventualmente conducían de regreso a las olas. Sin bocinas. Sin horarios de reuniones. Solo el aroma a sal en el aire, mezclándose suavemente con la lavanda silvestre que florecía junto a la cerca de madera. Al final de un camino de arena, enclavado en una ladera ventosa, se encontraba una pequeña casa de madera pintada de un azul suave. Su techo desgastado se había descolorido por años de sol. Flores blancas cubrían las paredes. Las ventanas estaban abiertas, dando la bienvenida a la luz de la mañana. Dentro, en una acogedora habitación en un rincón, Lily estaba sentada tranquilamente, con la cabeza inclinada sobre su cuaderno de dibujo. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas blancas y descansaba suavemente sobre su cabello castaño cuidadosamente trenzado. Su pequeña mano sujetaba un pincel, sus ojos eran tan claros como un lago de verano. El cuadro de hoy mostraba una casa con 3 ventanas y un césped verde. Una imagen de casa. El océano se elevaba silenciosamente detrás de él, un cielo brillante se extendía ampliamente arriba, y en la esquina superior del dibujo a crayón, con una letra irregular, había escrito: Papá y yo estamos en casa. Nadie se lo había dicho. Nadie le había enseñado eso. Desde que llegó aquí, Lily lentamente comenzó a recordar cómo sonreír. Su nueva escuela reflejaba este lugar apacible, amable, tranquilo y paciente. La escuela primaria Esperanza, con su patio cubierto de flores silvestres y sus pequeñas aulas color pastel, era una escuela donde todos los maestros sabían el nombre de cada niño. Esa mañana, la señora Langford, exmaestra de kinder de Lily, pasó a dejar unas cajas de libros donados. Al pasar por el aula 1B, se detuvo en seco. A través del cristal, vio a una niña sentada ante el caballete, con la cabeza inclinada, riendo suavemente con la compañera de clase que estaba a su lado. Era Lily. La misma niña que una vez estuvo horas parada frente a la puerta de la escuela sin que nadie viniera a recogerla. La que nunca habló, nunca sonrió y solo dibujó manchas grises. Pero hoy, en su lienzo había un hombre de pelo castaño, una niña con un vestido y, detrás de ellos, una ola gigante que arrastraba todo lo viejo. Y por primera vez en todos esos años, la señora Langford vio una verdadera sonrisa florecer en el rostro de Lily. Esa tarde, la luz del sol se inclinaba perezosamente sobre los aleros de una pequeña casa. Ethan estaba sentado en una vieja silla de madera, sosteniendo una carta arrugada y escrita a mano. Papel fino. Escritura oblicua.
Ethan. Si pudiera volver a empezar, desearía haber tenido el valor de no alejarme de ti y de nuestra hija. No pido perdón. Solo, por favor, no dejes que crezca pensando que su madre nunca la quiso. Leyó la última línea y luego dobló la carta. Sin lágrimas. Sin temblores. Sin respuesta. Lo colocó con cuidado en el cajón debajo de la mesa, no cerca de su corazón, pero tampoco lo descartó. Finalmente había aprendido, el pasado no tiene por qué rozar el presente para siempre. Penny Monroe salió al porche, con las manos cubiertas de tierra y las mangas arremangadas mientras añadía ramitas de lavanda a la maceta junto a los escalones. Lily salió corriendo de la casa, agarrando un pequeño plato de cerámica. Señorita Penny. Hoy hice galletas. Pero no teníamos de vainilla. ¿Volverá mañana? Penny rió, limpiándose las manos en el delantal. Su voz era ligera como la brisa. Traeré vainilla. Y quizá un poco de menta también, prometió. Sin previo aviso, Lily abrazó la cintura de Penny y susurró con sincero deleite. Eres mi hada de cabello castaño. Ethan se quedó cerca, observando en silencio, como un hombre que había atravesado una tormenta y finalmente volvía a ver la luz del sol. Penny sostuvo su mirada. Era tierna, sin compromisos ni promesas, solo agradecida. Como si la paz, si tuviera forma, se vería exactamente así. Ethan estaba sentado en los escalones del porche, con la luz del sol caliente sobre su espalda y una mano acariciando el borde desportillado de su taza de té. No pensé que volvería a sentirme feliz, murmuró en voz baja, casi para sí mismo, hasta que dejé de esperar que alguien más me la diera. Penny no respondió. Simplemente lo miró, largo y silencioso, porque, a veces, el regalo más raro no es un consejo. Su presencia. Esa noche, Ethan leyó con Lily. Ella se acurrucó en su regazo, su cabello olía a sol y su voz se apagaba con el sueño. Cuando llegaron a la última página, ella levantó la vista. Papá, ¿puedo llevar mi cuadro a la escuela mañana? Claro, susurró. ¿Cuál? La de tú y yo con las olas del mar. La maestra dijo que podíamos llevar una foto si teníamos una familia feliz. Ethan la miró. Ya no había vacilación en sus ojos. Ya no había miedo escondido en el silencio entre ellos. Solo confianza, pura y firme, como huellas firmes en la arena. Él asintió y le apretó suavemente la mano. En algún lugar lejano, en una ciudad llena de ruido, Julia estaba sentada sola en un frío sofá de cuero. El vestido de novia había sido devuelto. El anillo, nunca usado. Sobre la mesa había una vieja fotografía de Lily, sacada de una caja de almacenamiento polvorienta. Sin llamadas. Sin visitas. El apartamento estaba tan silencioso que podía oír el tic-tac del reloj, cada tic-tac era como un veredicto silencioso que resonaba en su pecho. Había pensado en volver. Había escrito cartas. Había esperado. Pero al final nunca los envió. Porque no todos tienen una segunda oportunidad. Especialmente no después de destrozar algo sagrado con tus propias manos. Julia miró por la puerta de cristal. Más allá, el océano se extendía. Pero demasiado lejos para oír las olas. Y silenciosamente, sin dramatismo, sin ruido, comenzó a llorar. A la mañana siguiente, el cielo estaba pintado de suaves tonos azules. Lily tiró de la mano de su padre, llevándolo hacia la playa. La brisa era suave. La arena, cálida. Las olas acariciaban suavemente sus pies descalzos. Dos pares de huellas, una pequeña y otra grande, entrelazadas como notas de una canción nunca escrita. Lily corrió hacia adelante y su risa se elevó brillantemente en el aire. Ethan lo siguió, con el corazón ya no pesado. De repente, Lily se giró y abrió los brazos como si quisiera abrazar todo el cielo. Ahora tengo un papá, gritó al viento. Ethan se detuvo. Le picaban los ojos. Algo en su interior se abrió de golpe, no era dolor, sino algo más. Algo llamado viviendo. Corrió hacia ella y la abrazó. Se sentaron en la arena, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el sol que salía del mar. El océano no hacía preguntas. No juzgaba.
Simplemente abrazó a aquellos lo suficientemente valientes para comenzar de nuevo. Esa misma mañana, lejos, en un apartamento destartalado, Julia estaba sentada sola en una pequeña mesa de madera. Sus dedos temblaban mientras escribía y la pluma rascaba suavemente el papel. Querido hijo mío, lo siento. Cada palabra era como dejar atrás toda una vida de cansancio. Sin adornos. Sin excusas. Solo Julia. Alguien que una vez se alejó. Alguien que buscaba el camino de regreso, incluso si era demasiado tarde. Dentro del sobre, puso una goma de pelo vieja. La misma que usaba para recoger el pelo de Lily todas las mañanas antes de ir a la escuela. Estaba descolorida, pero aún olía ligeramente a flores. Junto a él, colocó una tarjeta de cumpleaños con un conejito en el frente, comprada hacía años pero nunca enviada. En el frente del sobre escribió: Para Lily. Si quieres abrirlo. Sin remitente. Sin nombre. Mientras tanto, en el pueblo costero de Esperanza, el suave sol de la mañana acariciaba los pálidos tejados. Ethan salió de la oficina de correos con un sobre rosa en sus manos, decorado a mano con corazones, una casa y una familia hecha con palitos. Un mensaje debajo, en crayón. Para mamá. Lo abrió allí mismo, en los escalones. Un dibujo. Una carta corta. Sin amargura. Sin reproches. Mamá. Estoy bien. No espero más. Dibujé una casa nueva, pero todavía conservo la antigua porque solía vivir allí. Solía esperar a que regresaras. Pero ahora no necesito que regreses para ser feliz. Solo necesito saber que alguna vez me amaste. Tu hija. Lirio. Los dedos de Ethan se apretaron sobre el papel. No sollozó. Solo un brillo silencioso en sus ojos. No para Julia. Sino para Lily. Para el tipo de crecimiento tranquilo que ningún niño debería tener que experimentar jamás. Regresó a casa. La carta de Julia estaba sobre la mesa, sin abrir. No se lo dio a Lily. No por ira. No por castigo. Sino porque algunos recuerdos no deben reabrirse hasta que quien los lleva esté listo. Esa tarde, Lily estaba sentada junto a la ventana, la puesta de sol pintaba su rostro con una suave luz ámbar. En sus manos estaba el viejo osito de peluche, el único testigo de todos los años de espera. No lloró. No hizo preguntas. Simplemente miró el mar. Su cabello captó el último brillo dorado del día. Un círculo se había cerrado. No con un golpe a la puerta. No con palabras de perdón. Pero con silencio. Un suave silencio, suficiente para comenzar una nueva vida sin el peso del pasado. Ethan se sentó detrás de ella, en silencio. Como una promesa que ya no hacía falta decir. En su pequeño mundo, nadie estaba obligado a perdonar. Pero todos tuvieron la oportunidad de dejarse ir. Porque todos cometemos errores. Pero no todos tienen el coraje de afrontar las consecuencias. Y aún son menos los que tienen la suerte de recibir la gracia de una segunda oportunidad. ¿Qué opinas de la decisión de Ethan? Si fueras Lily, ¿podrías perdonar? Si fueras Julia, ¿tendrías el coraje de volver? Me encantaría saber qué piensas. ¿Te recordó la historia de hoy a alguien en tu vida? Si estás criando a un hijo o luchando por mantener unida a tu familia, debes saber que no estás sola. Te vemos. Te escuchamos. Siéntete libre de compartirlo en los comentarios.